Hace como 20 días, es decir, con el Domingo de Resurrección, comenzamos lo que se llama en tiempos litúrgicos Pentecostés, que es la preparación para la venida del Espíritu Santo. Pero aquí no es precisamente Pentecostés lo que celebramos, aunque litúrgicamente sea así. Aquí celebramos ya el Rocío, porque ahora desgraciadamente no, pero hace años, el Domingo de Resurrección nos despertábamos con un tamborí y una flauta por las calles de Huelva. Ahora también. ¿Sí? Yo no lo escucho hace mucho tiempo. Pues ahora también. Se hace también, ¿no? Yo sé que hubo un tiempo en que una empresa del centro de Huelva, concretamente Simón Vidosa, pues contrataba a un tamborilero y lo sacaba. Anteriormente la Hermandad de Huelva, y que además, desde hace muchos años también la Hermandad de Migrantes. Bueno, y la Hermandad de Huelva recuerdo que rifaba una vaca. Exactamente. Que iba con una faja. Sí. Bueno, pues eso, el Migrante lo hace, pues me alegro muchísimo, ¿no? Yo no lo he escuchado, pero bueno, todos ustedes que lo hayan escuchado, pero era una forma de despertarnos el lunes, bueno, el Domingo de Resurrección concretamente, nos despertábamos con esas aves. Y en Huelva se vivía el Rocío ya durante todo este tiempo de una manera muy especial. También hay que entender que Huelva era más pequeña, que éramos menos habitantes, y por aquellos tiempos se veían los caballistas pasear con los caballos preparándolos para el Rocío, y en determinados bares pues paraban y tomaban su cañita de manzanilla. El que yo recuerdo es el de Doña Rosita en la Plaza de las Monjas, ¿no? El que más recuerdo. Pero sé que había... ¿Dónde está ahora la encajería? Exactamente, pero sé que había por otros sitios de Huelva y otros bares, pues también lo vimos, aunque no con la frecuencia de Doña Rosa, ¿no? ¿Y ahora cómo se vive el Rocío, Eduardo? Bueno, yo tengo que decir que yo he cogido todavía la época en que se salía a caballo por Huelva, no por el centro, pero sí por las barriadas. Y ahora el Rocío es más una relación con el crecimiento de la ciudad, se circunscribe al entorno de las dos hermandades que tiene la ciudad, con sus actos, con sus actos religiosos, los triduos, el acto cultural que es el pregón, convivencias en la Casa de la Hermandad que hacen los hermanos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, alrededor de las dos hermandades, pues la gente que se quiere sumar se suma, y la que no, pues no se suma. Pasa nada. No pasa nada. Bueno, todo esto, el invitado de hoy, bueno, ya ustedes lo habrán conocido más de uno, Eduardo Fernández Jurado, rociero más que de pro, porque se dice rociero de pro, no es más que de pro, porque tú tienes la medalla de oro con el cordón de hermanos distinguidos de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora de Rocío del Monte. ¿Que esas hay repartidas por este mundo? ¿Cuánto? Ahora ya nada más que queda la mía, porque la tuvo un capitán general de la región que falleció, la tuvo el rey por ser rey, que ahora es emérito. Y rey Juan Carlos, vamos. El rey Juan Carlos, rey emérito, y ya no es el rey. La tuvo San Juan Pablo II, que está claro que ha fallecido, y el único que la tiene soy yo en este momento. No será gafe la medalla, ¿no? No, hombre, estas personas... Porque hay dos que han fallecido y uno que ha dimitido, ¿no? Ya, no. Pues yo de momento ni he fallecido, como está claro, ni he dimitido. Porque no es de carácter hereditario. No. Es a los méritos de una persona en concreto. De una persona en concreto. Bueno, y si no es... Bueno, no creo que aquí haya inmodestia ni nada por el estilo. ¿Debido a qué tiene usted esta medalla? Pues la tengo desde el 28. Lo de usted es un... Sí. Desde el 28, yo que he notado la poca confianza que tienes tú todavía conmigo, pero ya se te irá pasando a lo largo del programa. Bueno, después de tantos años juntos, se nos pasará, ¿no? Ya la tengo desde el 28 de mayo de 1992. Y me la concedió la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz en relación con los méritos contraídos con la Hermandad Matriz en el tiempo que fui colaborador de esa Junta de Gobierno, aparte de los pregones o la sevillana y todo eso, que también con motivo de, por ejemplo, la sevillana de Si tiene dueño,
pues nos hicieron un reconocimiento especial la Junta de Gobierno y yo lo tengo enmarcado, claro. Y después, pues también he hecho un pregón, el único que se ha hecho delante de la imagen de la Virgen del Rocío, y una exaltación rociera también en la iglesia con la Virgen también delante, con los marineros. Pero fue en Almonte. En Almonte, sí, sí. En uno de los traslados. El primer pregón y único que se ha dado delante de la imagen de la Virgen fue el traslado del 84 y se dijo el pregón el día 21 de marzo del 95, de 900. En el 95, eso fue 1984-1985. Y luego la exaltación fue en 1989. Eso es lo único que tienes hecho tú de cara a Rocío, no tienes más pregones ni más exaltaciones, ¿no? Pregones vamos por 63, creo, y ya tengo sin ir ahí todavía Rocío 3 pregones para el año que viene. Así que vas acumulando méritos, ¿no? Vamos, hombre, ahora... Tú has pregonado a las 2 hermandades de Huelva. 5 veces a Huelva y 3 a Emigrantes. Sí, que tú ya 5 veces a Huelva, sería si lo utilizamos como la antigua Copa de Europa, ya te tenías que haber quedado con la hermandad en propiedad, ¿no? Sí. Y 3 continuas, Emigrante igual, ¿no? Igual, sí, sí. No, lo que pasa es que ahora, hombre, tengo menos trabajo en relación con las necesidades que estima pertinente la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz. En aquella época había toda una reforma en marcha del Rocío para que siguiera siendo el Rocío sin perder su esencia, pero adaptándose al número que iba increciendo de las hermandades y por consecuencia pues tenía mucho trabajo, tenía que acudir a emisoras de televisión y de radio para temas rocieros que eran conflictivos o que no lo eran, en fin, que entonces tenía más trabajo y pasaban mucho tiempo en Almonte en las reuniones con miembros de la Junta. Una vez que más o menos hemos hecho tu currículum, ¿no? Decía, a grandes rasgos, ¿no? Porque si nos paramos a cada uno, pues nos va el tiempo de esta entrevista, ¿no? ¿Qué es el Rocío? El Rocío es un fenómeno de religiosidad popular en estado puro, tal como puede verse el lunes de Pentecostés a la hora de que Almonte comienza la procesión con su patrona saltando las rejas, y que es una cuestión más de devoción y de sentimiento que de conocimiento. Entonces, cuando dicen, bueno, ¿qué es el Rocío? Pues no se puede explicar, tiene usted que ir y sentirlo, ya está. Porque, ¿cómo le explicas tú a una persona de donde sea qué es lo que te pasa por el cuerpo cuando la Virgen llega delante del sin pecado de tu hermandad, por poner un ejemplo, ¿no? O cómo es posible que, como nada más que vamos para divertirnos, para beber vino, emborracharnos y eso, se agoten las formas en la misa del Real y no haya forma para que pueda comulgar todo el mundo. Cómo se le explica a la gente el número de confesiones que se producen en el Rocío hasta el punto de que hay sacerdotes que se tiran 12 y 14 horas dentro de un confesionario y algunos sale un poco disminuido físicamente después de esas horas allí. ¿Cómo le explicas tú a alguien que puedes estar en tu casa con los amigos o en tu casa de hermandad bebiendo, riéndote, bailando la gente, tal y cual, y de repente dice uno, señores, que es la hora de irse, que hay que hacer desfile de presentación, y se van al desfile de la presentación y dejan las fiestas? Eso no es explicable, hay que estar allí, vivirlo y sentirlo. Entonces yo no tengo ninguna capacidad de explicar cómo es el Rocío, porque el Rocío hay que sentirlo, es más de sentimiento que de conocimiento. ¿Y en Huelva cómo es el Rocío? No ya en Almonte, Huelva ciudad. En Huelva ciudad el Rocío es pues lo que te he dicho antes, queda circunscrito, dado que la ciudad ha aumentado, hay muchos barrios que están lejos a la vida activa que realizan las dos hermandades en sus respectivas casas de hermandad. Y luego pues hay reuniones de rocieros de una y de otra hermandad que se reúnen a lo largo del año, que no solo viven
las romerías, sino que ven también las peregrinaciones de sus respectivas hermandades, que van al Rocío Chico, que fines de semana se van al Rocío, o sea que el Rocío es un estado de ánimo que dura todo el año, no solo las romerías. Lo que pasa es que quizás, bueno, también por las circunstancias de la ciudad, ¿no? Los niños no disfrutan del Rocío como lo disfrutábamos en nuestro tiempo. No, hombre, claro. Y aquellas reuniones en la Plaza de las Monjas, donde las chicas bailaban y tal. Sí, pero también íbamos nosotros a jugar a la Plaza de las Monjas y ahora van por la mañana con las madres los domingos los niños y no es el hábito, ¿no? Pero que es una pena, ¿no? Hombre, claro, pero el desarrollo urbanístico de la ciudad ha desarraigado a mucha gente de sus barrios que eran más céntricos y viven más en la periferia. Entonces, en la periferia sí hay plazoletillas y sitios donde los niños juegan todos los días y tal, pero claro, es inevitable que no puedan vivir el Rocío porque no hay una hermandad del Rocío en Villaplana, ni en Fuentepiña. Ni en Fuentepiña, y entonces pues... Bueno, y si nos trasladamos a lo que es la zona del Rocío propiamente dicha, ¿no? ¿Qué hay el allí? centro, la zona propiamente dicha del Rocío es el centro. No, me refiero a Rocío, término municipal del Monte. El centro. El centro, bien. Pues, ¿qué es, cómo se entiende una manifestación que no ha tenido una publicidad, digamos, a través de medios, de carteles y demás, como tiene otros acontecimientos, ¿no? Desde que aparece la Virgen hasta hoy, y sin embargo, ya está en Australia y hay Hermandad del Rocío. Hay asociaciones. O asociación, ¿no? Ahí está Sudamérica, ahí en Australia y en Europa, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se puede dar ese fenómeno? Pues... Prescindiendo de la devoción a la Virgen. ¿Por qué se traslada hasta allí? Cuando la devoción estaría circunscrita, pues digamos, a Huelva y el Aljarafe sevillano, ¿no? No, es que la devoción a la Virgen del Rocío está circunscrita a lo que es el centro neurálgico, por eso te decía el centro antes, el Rocío, lo que era la Rocina, que tendrá esta imagen que la cambia el nombre al sitio. Es verdad. Todo el mundo sabe dónde está Rocina, nadie sabe qué es la Rocina, pero bueno. Pues justo antes de llegar a Rocío estaba. En la expansión de la devoción rociera se da de la mano con la emigración andaluza, sobre todo de Andalucía occidental. Entonces, Emigrantes se funda en Bócol por emigrantes de Huelva. Las hermandades del Rocío de Cataluña están hechas por emigrantes andaluces. Y lo mismo pasa con Bruselas o con Rosario, Argentina, o con, creo que es Canberra en Australia. Emigración andaluza que lleva consigo, pues no solo nuestra forma de ser, sino nuestras formas devocionales. También de alguna manera se exporta la Semana Santa. Sin embargo, el tema del Rocío es particularmente curioso porque ya en mitad del siglo XIX era una romería masificada, acudían 30 y 35.000 personas, hasta el punto de que el Ayuntamiento del Monte tiene que decidir construir el pocito de la Virgen, que no fue milagroso, lógicamente, para que pudieran tener suministro de agua personas y animales que concurrían a la romería, y eso viene reflejado en el diccionario de Madoz. De hecho, también en la coronación de la Virgen, allí en el Real, las imágenes que hay muestran una afluencia de gente impresionante. Hay que tener en cuenta la demografía y los medios de traslado, de transporte que había. Determinada... O sea, reunir 30.000 personas en el Rocío a mediados del siglo XIX, francamente, es complicado. Es complicado. Bueno, llegó un coche. No, pero más tarde, en 1910 o 12, fue un coche que llegó, un hispano-suiza, creo que era. Era un médico de Sevilla. Sí, que llegó desde Sevilla, sí. Pero era complicado. Muy complicado, no había carretera. Bueno, ha habido varias ermitas, ¿no? Esta es la, digamos, esperemos que sea la definitiva. ¿Qué diferencias ha habido en cuanto a, digamos, a la arquitectura de unas y otras hasta llegar a la actual? Bueno, la más atípica es la previa a la actual. La primera, la del azulejo. La del azulejo. La primera no se sabe cómo era, solo que tenía 10 varas de largo, y se supone que sería pues una construcción modesta, humilde,
de paredes encaladas, y donde la Virgen estaría casi probablemente, si no en un, como diríamos, un camarín. En un camarín sí es como estaría, aunque no tuviera alrededor ningún tipo de otra ornamentación, ¿no? Después esa ermita se sustituye por la que el terremoto de Lisboa le hace polvo, se construye otra. Yo tengo fotografías de esa segunda ermita porque duró hasta de la tercera ermita, porque la tercera ermita duró hasta principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX, se hizo la otra, y que es la de los azulejos, que es de la que hay más iconografía, lógicamente. Y luego se derribó la ermita de los azulejos. Bueno, hay que decir que la que derribó el terremoto de Lisboa, Baltasar III le deja un legado importante para que se reconstruya y demás. La calle de Baltasar III es la que en el Rocío llamamos del Cuartel. Y luego se construyó una pequeña ermita, digamos provisional, mientras se construía la actual, donde la Virgen vuelve en la de los azulejos. La Virgen estaba ya en un camarín de tipo italiano. Sí, pero además estaba con un cristal por delante. Sí, que un cristal por delante y un camarín de estilo italiano, con lo cual pues la Virgen ha vuelto, está en un camarín con un cristal por delante y tiene una serie de medidas dentro del camarín de tipo medioambiental para mantener la imagen. Y antiincendio. Sí, claro, antiincendio y humedad, calor, y el retablo, que para mí es la obra barroca más importante del siglo XX en Andalucía, desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no? Había quien lo criticó porque decía que la Virgen perdía, y yo creo que no, que la Virgen al revés, luce mucho más. Es que nos llevamos 20 años viendo a la Virgen en el paso a medio metro de la reja, y entonces se nos hizo muy duro verla donde corresponde, más alta. Pero claro, la gente que comentaba eso no habían conocido el retablo de los azulejos. No, y desconocían el hecho de que la Virgen hubiera estado en retablo y en un camarín, pero más que nada fueron los 20 años, pero es que esos 20 años al intemperie le hicieron más deterioro a la imagen que los siglos anteriores, ¿no? Entonces está bien donde está, y yo pues podría decirle a los que todavía protestan, que los hay, tienen su derecho, ¿no?, que no les guste, que si protestan también de cómo está la Macarena en su basílica, por ejemplo, pues es más o menos parecido. A mí me gusta cómo está. A mí mucho, porque además me parece que el retablo es una verdadera obra de arte. Impresionante. Que, a ver, en la zona del Rocío, ¿tiene alguna, digamos, como dicen los parapsicólogos, ¿no?, una zona telúrica o algo así? Hombre, algo de eso debe de haber, porque está documentado que allí se celebraban los ritos de las diosas madres de la tierra y de la fertilidad, en la época en la que por allí entraban en la península ibérica los fenicios, los griegos, y entonces si ellos empezaron allí y luego se ha seguido haciendo allí, bueno, por cierto, se ha seguido haciendo allí, que cuando se derribó la ermita anterior, pues se descubrieron restos de una basílica paleocristiana en ese mismo lugar. Y curiosamente todas las ermitas han tenido la misma ubicación dentro del territorio, y por consiguiente algo de mágico, algo de telúrico, algo de sobrenatural, algo que está por encima del quehacer diario de las personas y que te atrae y que te lleva hacia allí, debe de haber en el lugar. Eso es innegable. Además ha habido múltiples intentos de cargarse la devoción rociera desde todos los tipos de poderes fácticos y no ha sido posible. Hombre, es que eso es como dijo Felipe II con la Armada Invencible, ¿no? No mantener a luchar contra los elementos. Eso es. Aquí los elementos no pueden con... No. Ha habido, ya digo, toda clase de poderes fácticos que han intentado acabar con la devoción rociera y no lo han conseguido. También es muy oportuno y muy inteligente haberse convocado las elecciones... El 24 de mayo, sí, eso demuestra el nivel de los políticos que convocan, sí. Eso no solo los califica, sino que los cualifica. Porque mucha gente va a Rocío, aunque no vote. No. Yo ya he votado por correo. Ya.
Pues yo voy al Rocío, ¿sabes? Vamos, y si no hubiera voto por correo también iba al Rocío. Así que da igual. Me daba Que igual. yo no entiendo esas cosas. Porque después, sin embargo, y no es por comparar, No, no, no. porque yo creo que además para mí el Rocío no admite comparaciones de ningún tipo, ¿no? Pero de Montserrat, por ejemplo, nos hartamos de escuchar cuando llega la época, ¿no? En televisión, en los medios de igual. Y no tiene la afluencia de fieles o de votos que tiene el Rocío, por ejemplo, ¿no? Ni tiene hermandades filiales como tiene el Rocío, por ejemplo. 153. ¿No? Claro, es decir, eso no las tiene ninguna. Santa María de la Cabeza, pues está muy bien, es la primera romería. Bueno, la primera es Piedras Albas en Huelva, y después viene la Virgen de la Cabeza. Las Pascuas, que le llaman en Castillejo. Y tú dices, bueno, pues está muy bien, pero no tiene el atractivo. Yo estaba en la romería de la Virgen de la Cabeza, en Jaén, con un buen amigo de Jaén, Al lado de Andújar. al lado de Andújar. Y no es lo mismo, es decir, hay mucha diferencia entre una y otra. Y la principal y fundamental para mí es lo antiestético, que significa que estén dos legos o dos sacerdotes subidos en el paso tirando flores. Pero eso no pega, ¿no? Eso no es propio. Que Bueno. yo lo respeto porque es la forma de hacerlo. Sí, así, sí, no, claro. Pero que no encuentro yo a nivel mundial, ¿no? Porque Czestochowa es conocida porque era de San Juan Pablo II, ¿no? Si no quiere reconocer a Czestochowa. Y quizás la más así que puedo asimilar es la de Guadalupe de México, ¿no? Sí. Por la cantidad de gente. O ¿no? Por la Fátima, forma. ¿no? Fátima, Lourdes. Pero no son romerías, son otro tipo de... Es otro tipo de manifestación devocional. A Rocío y a la devoción rociera le ha ido muy bien como va. Después de 7 siglos y medio, es la más universal de todas las manifestaciones de religiosidad popular. Y quiero advertir una cosa, por si alguien... Yo no entiendo que la devoción tenga que ser triste. no, por supuesto. O sea, la devoción puede ser perfectamente alegre y sobre todo, si nos fijamos en la figura de nuestro Señor Jesucristo, era un hombre alegre. Le gustaba relacionarse con la gente, le gustaba beber, le gustaba ir a las bodas, le gustaba sentarse con sus amigos, o sea que esto de que la tristeza... Y lo que se ha comentado muchas veces, el primer milagro. Sí, claro, la boda de Caná, ¿no? Convertir agua en vino, ¿no? Pues, hombre, los fariseos lo acusaban de glotón porque comía con cualquiera, ¿no? Y no cumplía con las normas de pureza. O sea que la devoción nos han imbuido de alguna manera el que tenía que ser triste y demás, un temor reverencial, en vez de estimular la alegría de la creencia, ¿no? Bueno, pues en el Rocío esa alegría está manifiestamente clara y nadie ha podido cambiarla y nadie la va a cambiar. ¿Y qué parte de culpa tiene el pueblo de Almonte en esto? Para mí la tiene... ¿Culpa en qué? ¿En qué sentido? En que Rocío sea como es y se mantenga. O sea, ¿qué mérito? Sí, pero yo lo llamo culpa, ¿no? Culpa entre comillas, como diciendo ella solo... Si en el pueblo de Almonte y su forma de devocional y de relación con la imagen de la Virgen del Rocío, el Rocío probablemente sería una romería más o no existiría. Por cierto que, hombre, somos muchos los que vamos al Rocío. Y el pueblo de Almonte tiene 24 o 25 mil habitantes, no tiene más. Entonces triplicamos, cuatriplicamos y quintuplicamos el número de almonteños que llevan a la Virgen. Dejémoslos que la lleven. No nos queramos asumir un protagonismo que no nos corresponde. Estemos cerca, veámosla, disfrutémosla, pero no apretemos a la gente que va debajo porque después somos nosotros mismos los que protestamos de que si la Virgen se cae. Pues claro, la Virgen se cae no porque ahora los niños tomen yogur y antes no tomaban nada. Ahora toman yogur y antes no tomaban nada, porque sí, no había. Pero 60 personas agarradas al varal le tira cualquier paso al suelo. Claro. Entonces, si tú aprietas, que es el término que utiliza el monte, tú aprietas mucho a los que la van llevando, lo ahogas contra el costero, te agarras al varal, empiezas a tirar para arriba y para abajo, el resultado es que inevitablemente el paso se tiene que bajar. Se tiene que ir al suelo. Entonces, yo rogaría que, por condición de buenos rocieros, colaboráramos con Almonte en que la procesión tuviera el mayor esplendor posible y entonces la Virgen estuviera el mayor tiempo posible alta, derecha y andando de sin pecado. Y
Hay cosas de Rocío que no se conocen habitualmente. Por ejemplo, muchísimas. Pero, por ejemplo, la peregrinación que se hace durante el invierno se hace, eso lo funda La Palma, ¿no? En el 49, en 1949. Y la hace en desagravio por los posibles excesos. No dice por los excesos, por los posibles excesos. Sí, además es penitencial. Sí. No es festera ni romera. Eso lo tiene mucha gente confundido, ¿eh? Bueno, ha evolucionado a festera. Sí, pero bueno, tiene otro sentido. Sí, pero el sentido originario fue el de la Hermandad de La Palma, de sentido penitencial, de pedir perdón por los posibles excesos. Hay otra cuestión que es la devoción al pastorcito. También en La Palma. En La Palma, que además le hacen el regalo de Reyes. El regalo de Reyes, exactamente. Así que eso tampoco lo conocen. No. Tampoco se conoce la devoción que además aparece en los primeros estatutos de los que se tiene conocimiento, la devoción a San José. Hombre, que además es importante dentro de lo que es la hermandad es que de la misa del Real, que ahora es la misa de pontifical, era en honor de San José antiguamente, y cuando se hacían los traslados de la Virgen al monte, San José salía de la parroquia a un brocal monteño y recibía a la Virgen en el chaparral. O sea, San José era un elemento, por llamarlo de alguna forma, de vital importancia en la relación de Almonte con la imagen de la Virgen del Rocío. Es que todo eso, los que no son rocieros, los que no son almonteños, no lo conocen y lo dejan. Es como los rocíos chicos, que también lo van a convertir en festero, cuando es simplemente el voto de agradecimiento. Está a punto, ¿no? Porque no me han invadido los franceses. Y está todavía la puerta por la que atraviesa el tiro del monteño que mata al teniente, al capitán francés, ¿no? Es decir, que eso... 50 o 60 metros más abajo de la puerta de la sacristía de la iglesia. Bien, pues eso hay mucha gente que no lo conoce. Y yo creo que eso es importante que lo conozcan también. Para que no se quede la imagen exterior de algunos, ¿no? Por supuesto, de que Rocío es una simple romería donde se va, se bebe, se canta, se baila, se monta el caballo, punto. No, hay cosas más profundas y más interesantes. Ahí, en el Rocío hay una profundidad devocional importante y hay una prueba física. La ermita, cuando se abre para la romería, pues está limpia. Y el lunes por la tarde está limpia otra vez. ¿Pero por qué la limpia? Porque cuando la Virgen llega de recogida de la procesión, la ermita tiene 3 dedos de tierra que han entrado a golpe de voto, de calcetín y de pies desnudos en la ermita. O sea que no es que la gente no vaya a ver a la Virgen. Y cuando dicen, no, pero está la gente allí de fiesta, no sé qué. Bueno, vean ustedes, por favor, las escenas de la gente mientras dura la procesión de la Virgen. Está todo el tiempo en olor de multitudes. Esto quiere decir que la raíz profunda devocional, esa existe, existirá y no la van a poder modificar porque eso va, como dicen ahora los cursis, en el ADN, ¿eh? Y entonces pues no hay modificación posible. Y luego los intríngulis profundos, los intríngulis de por dentro, esos son verdaderamente emocionantes en muchos casos. Por ejemplo, cuando se hace la acuestación para la corona de la coronación canónica de la Virgen, el listado de los donantes es algo que a mí me emocionó profundamente la primera vez que lo leí y me sigue emocionando cuando lo leo, cuando lo recuerdo, quitando los Montpensier, quitando sus altezas reales los duques de Orleans, quitando familias, digamos... Los soldados de La Palma, los soldados de La Palma, gente de abolengo. El 95% de las donaciones son de gente humilde que dona pues el precio del tabaco de un mes, el sueldo de una semana de sirvienta, la única joya de oro que hay en mi familia. Y claro, hay que pensar que en aquella época, a principios prácticamente del siglo XX, cuando uno daba el jornal de una semana, se quedaba sin nada, ni para comer. Bueno, pues eso es lo que hay que valorar, o sea que en la raíz popular, sin que eso elimine a personas de mayor nivel socioeconómico, en la raíz popular donde estriba
y se cimenta la devoción a María Santísima del Rocío. Y entonces, pues, eso... Cardenal Almaraz fue, ¿no? Cardenal Almaraz por bula de Benedicto XV. Que, sí, tú acabas de decir, va en el ADN, ¿no? Es decir, que el almonteño nace ya con la impronta del Rocío. Sí, después hay quien se lo borra, sí, lógicamente. Bueno, como todo, ¿no? Como Pero todos nace lados. con la impronta... Pero Almonte tiene un sello mariano rociero que lo impregna por todos lados durante los 365 días del año. O sea, Almonte es un pueblo elegido y lo eligió la Virgen probablemente, aunque lo pusiera allí Alfonso X el Sabio, ¿no?, en la Rocina. Y bueno, a lo mejor como Alfonso fue el que hizo las cantigas de Nuestra Señora. Es que él era muy devoto. Muy devoto, a ti te voy a poner aquí muy devoto de lo que entonces era Santa María, porque entonces la Virgen tenía un culto de santo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, conquistó el reino de Niebla a los moros y para cristianizar el reino, que era lo habitual, pues en vez de poner una imagen de Cristo, puso una imagen de su devota Santa María en la Rocina, que tampoco era un lugar de paso habitual. De paso, pues nada, porque además, fíjate que la Rocina aún hoy no está cerca de Niebla, ¿eh? O sea que el lugar algo tendría también. El Rocío algo no, de atracción tendría también el lugar sobre el Rocío tema. No está cerca de nada. De nada. Está ahí en mitad del campo. A Rocío hay que ir. Es estación término, digamos. Eso es. Hombre, Alfonso X el Sabio, yo creo que la Virgen de Rocío lo empujó hacia donde tenía que llegar, ¿no? Porque si somos creyentes en ese sentido... Sí, pues pero bueno, no es lógico, o sea, hay que atribuir a algún mecanismo que hablábamos antes, la fuerza sobrenatural que está por encima del propio entendimiento humano, que un rey que no era cazador, su hijo Alfonso XI sí, que en su libro El buen cazar, donde está la primera descripción de la primera de las ermitas y de la imagen, pues se la llevara a una entonces selva de la Rocina y la pusieran a aquel lugar inhóspito y aislado donde pasaba algún arriero, algún mensajero. Sí, pero vamos, que no era lugar donde la gente fuera. De concentración. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre en el Rocío es que desde, digamos, la condición de cristiano, ¿no? Hay cuestiones que en unos casos aluden a la casualidad y en otros casos al milagro. Yo conozco muchos casos vividos allí en el Rocío, contados por la gente que lo ha tenido y demás, ¿no?, que para mí son auténticos milagros. Uno de ellos es el del capitán general que tú has citado antes, Saavedra Palme, con una sobrina de él. Pero en otros lugares un milagro de esto, un hecho de este tipo, ¿no?, tan especial y tan sobrenatural, inmediatamente se publica, se dice, se cuenta. Y sin embargo, cuando tú hablas con un rociero, y yo hablaba con Alito Villa, el antiguo santero, y yo le comenté eso. Digo, que vivía de espaldas al altar de la iglesia. Por cierto, que decía muchas veces, me tengo que ir para allá, que la Virgen me ha llamado, que le hago falta esta noche, ¿no? Porque a ella le daba mucho miedo las tormentas, como decía Alito, ¿no? Y yo le dije un día eso, y dije, bueno, ¿y esto por qué no se publica? Dice, vamos, si tu madre te hace a ti un favor que tú le pides, ¿tú lo vas a publicar al día siguiente en el periódico? Bueno, no tiene que ver. Dice, pues tú igual, tú se lo pides a tu madre pensando que te lo va a conceder, te lo concede, pues se acabó ya. Pues ya está. Es una relación muy especial la que hay con la Virgen, ¿eh? Yo, de todas formas, tengo la opinión de que la Virgen del Rocío es milagrosa, pero no es milagrera. Hay imágenes que son milagreras, hacen milagros todos los días, y la Virgen del Rocío no es eso. La Virgen del Rocío es milagrosa y no es milagrera. Había y hay votos de milagros que se le atribuyen, pero donde está el milagro de la Virgen del Rocío es que cuando tú vas a pedirle, ella te dice, bueno, yo voy a estar contigo, y te da fuerza para que abordes la situación o la soportes, y ella te acompaña. Ese es el verdadero milagro. Cada vez hay más gente que lleva una medalla de la Virgen del Rocío colgada del cuello, pero no como una joyita de oro que te regalan, sino como una prenda de tu indumentaria por agradecimiento a algún favor recibido de la Virgen. Y yo creo que los milagros de la Virgen del Rocío están en darte fuerza, capacidad
para soportar o para enfrentar situaciones que te pueden estar alterando la vida, sabiendo que ella te está acompañando, dándote su fuerza. Yo no sé si eso tendrá relación con el milagro que yo entiendo que hace la Virgen. Si la Virgen de Rocío es una imagen, yo no sé cómo explicarlo, pero a la que tú no le tienes devoción, bueno, pues sí, la has conocido toda la vida, ¿no? Pero no eres especialmente afectado a ello, quizás por un error en que a Rocío se va a beber, a cantar, a bailar y a montar a caballo, ¿no? Que no es lo cierto, después yo lo he podido vivir y comprobar, ¿no? Y yo creo que es cuando te aparece o te nace la devoción a la Virgen. Porque por mucho que te lo expliquen, no, y sin embargo en un momento dado allí en el Rocío, o durante cualquier día del año delante de la Virgen, es cuando aparece tu devoción al Rocío. Yo creo que ese es el verdadero milagro. El que no haya un propósito tuyo de acercarte, no, hombre, ella de pronto... es conocido y yo conozco personas, incluso agnósticas, que han ido por vez primera al Rocío, han entrado en el santuario, se han quedado delante de la Virgen y les ha conmovido. O sea que la imagen de la Virgen del Rocío, que por cierto está vestida, y que la primera vez que la vistieron al pueblo no le gustó y echaron al santero, pues tiene una capacidad de atracción, tiene una capacidad de captarte en los sentimientos y en las emociones que de alguna forma origina la devoción hasta en aquellos que no la pueden tener, ¿no? O que eran indiferentes al tema rociero. Que en cierto modo es traicionera, porque te coges y cuando menos te lo esperas, pum, te da el palo y te quedas enganchado allí. También es cierto que quizás la suerte que yo he tenido de verla en el suelo, cuando la cambian después de la romería, pues la ves cara a cara a medio. Mira, esto es muy fácil. Y eso es también una cosa a mí me manda por métodos modernos, WhatsApp, una fotografía de la Virgen este año, el día que ya estaba en el paso de salida, con su saya nueva, que por cierto estrena este año bordada por mujeres de Almonte, y debajo el mensaje que decía, pues no decía nada más que una sílaba, una palabra sílaba, decía ya. O sea, era la foto de la Virgen ya en el paso y debajo ya, o sea, ya no hay más. Ya no hay más, o sea. Es que por lo que te decía, porque hay ocasiones muy especiales. Yo no pensé nunca que yo iba a estar pegado a la Virgen de Rocío para subir la altar después de la romería. Y esa producción ha hecho... Ni que iba ahí llevándola retransmitiendo. No, y tampoco. Metido en el costero. No quiero ya hablar de lo que hacíamos con la radio, ¿no? Pero que eso de que por circunstancias te diga, mira que el miércoles cambiamos a la Virgen, vente para las 3 o por ahí, que está en el suelo. Vamos, y efectivamente, está bien, ¿no? Cuando está en el suelo y tú entras en la iglesia y te la encuentras cara a cara, eso es un impacto que no se te olvida en la vida. Te digo, y eso lo he hecho yo durante muchos años, ¿no? Porque las camaristas me lo decían, es obvio, ¿no? Sí. No porque yo lo sepa. Tiene que tener a alguien que te lo chive. Diga, ¿no? Pero yo he vivido muchas cosas en el Rocío, quizás ya que tú lo has citado, lo de las retransmisiones. Yo he vivido el Rocío retransmitiéndolo desde lo que era la romería del Rocío, sí. Yo no he ido a la Casa de la Pantoja, ni a la de Mario Conde, que fue por aquella época, ni he estado con la Lola, que en paz descanse, ¿no? Yo iba a lo que era la romería. Y a mí lo que más me llamó la atención de entonces, y tú lo dijiste antes, que se acaben las formas. Entonces, haciendo una pequeña, digamos, estadística de lo que es el Rocío, ¿no? Yo diría que la gente que va a Máscara Fiesta no llega ni al 5% de ese núcleo poblacional que se reúne. Que hay otra gente que van y pasan en algún momento por la ermita, pero pasan. Y hay otros que van todos los días a la Virgen, aunque estén en su fiesta y en su eso, ¿no? Claro, pero que no creyente y no asistente a lo que es la romería de Rocío. Hay muy poca gente. Pero, bueno... Como también hay otra cosa, perdón Eduardo, y es que en esa multitud de gente, con caballos, con carros, con bebidas y eso, nosotros íbamos todos los días al centro de clasificación y muchos menos incidentes que pueden haber en Huelva en un fin de semana, pero muchísimos menos, y menos graves. Bueno, yo
creo que, y además hay un alto riesgo permanente porque la gente en el Rocío no hace bien la medicación, los que tienen enfermedades crónicas graves, los hipertensos, tal y cual, no hacen bien la medicación, se toman alguna copita de vino, comen con sal, en fin, entonces las incidencias son menos de la de alrededor 1.000.000 y algo de personas que está allí durante la romería, que no es que estén todos los días, sino que a lo largo de la romería. Eso es como una población como la de Sevilla, ¿no? Más o menos. Y efectivamente pasan, afortunadamente, menos incidentes que en una ciudad normal, con todos esos riesgos que yo advierto. De todas formas, con lo que tú decías de un mínimo de personas que no viven el Rocío como se debe de vivir, pues ya lo denunció Eliseo Monsalvete, un compositor de Huelva, y dijo, si tú has estado en la fiesta pero no habrás estado en el Rocío, ¿eh? Pues lo mismo, o sea, y al Rocío, para no estar en la práctica devocional, no acudir a los actos que se celebran, etcétera, etcétera, es lo mismo que si te vas a un partido de fútbol y te pones de espalda como los hooligans estos que últimamente le ha dado por poner de espalda, ¿no? Yo no lo entiendo, pero bueno, cada cual, no le vamos a poner puertas al campo, ¿no? No. Pero en fin, el tiempo de los acabar, nos avisa que quedan 5 minutos, que descubrir el Rocío es muy complicado. Sí. Descubrir el Rocío de verdad es muy complicado. Es muy complicado. Nosotros descubrimos lo que rodea al Rocío, tanto de los aspectos devocionales como los menos devocionales, eso es lo que descubrimos. Pero descubrir intrínsecamente lo que es el Rocío, lo que hay dentro del Rocío, eso es complicado, es complicado. Es complicado porque son muchas cosas, ¿no? O sea, está la devoción como la imagen de la Virgen como eje y centro de todo, la devoción a la Virgen a través de la cual se producen todas las manifestaciones rocieras durante la romería, y eso se vive de tal forma y manera por cada rociero que podríamos decir que había 1.000.000 de rocíos, ¿no? Entonces hay quien lo vive de una forma, quien lo vive de otra, todas son válidas, todas tienen su fondo devocional y por consiguiente es un fenómeno absolutamente complejo que hasta ha tenido estudios psicológicos y estudios sociológicos, porque te das cuenta cuando vas, por ejemplo, a una casa de hermandad, que allí las personas están en convivencia, están felices, están bien, pero luego cada uno tiene su peculiar forma de manifestar la devoción, yendo a la ermita unas horas, yendo a... Bueno, por supuesto, está en una casa de hermandad, pues lógicamente van a todos los actos que organiza la hermandad, pero luego cada uno a nivel individual pues lo manifiesta de una manera, cómo va a ver a la Virgen, cuándo va a verla, cuándo compra unas velas y va al velero y las pone. O sea que cada manera de vivir el Rocío produce una complejidad absoluta que hace que sea difícil catalogarlo como un conjunto de situaciones homogéneas, porque no lo son. Pues yo, para terminar, ¿Sí? Y en un intento de no explicar lo que es el Rocío, de no entenderlo, porque, como acabas de decir, es muy complejo y es muy difícil, ¿no? Una anécdota vivida por mí en el mes de noviembre, que yo escribí en ABC, en la columna que yo escribía en ABC sobre el Rocío, de un día de noviembre, una tarde malísima, de agua y viento y eso, y una niña con entre 15 y 17 años, pinta de medio gitana, que entra en la ermita a las 6 de la tarde, se va a la reja y se pone a bailar sevillana. Entonces a la salida yo le pregunto qué es eso, y me dice la niña que yo no sé leer ni escribir y esta es mi forma de rezarle a la Virgen. Es decir, que todo lo que pensemos los demás, que intentemos explicarnos, se cae de bruces ante la fe de una niña de ese tipo. Cantar y bailar también es una forma de rezar, y eso lo han dicho ya algún que otro sumo pontífice, aunque muchos no quieran enterarse. Pero te quiero decir a todos ustedes que esa es la fe del Rocío. Claro. Inexplicable, pero eso es. Religiosidad popular, como hemos empezado a hablar, ¿no? Religiosidad popular. Y el pueblo hasta hace muy poco, desgraciadamente, era analfabeto. Pues esta niña era creyente, aunque analfabeta. Eduardo, muchas gracias. Bueno, pero analfabetos también eran los apóstoles. Sí, bueno, también. O sea que no hemos descubierto nada. No hemos descubierto nada. Que tengáis un buen Rocío, con toda la gracias. Hermandad de Migrantes, que lo paséis muy bien y que vengáis
reconfortados espiritualmente por la Virgen de Rocío. Seguro que eso ocurrirá. Pues muchas gracias por estar aquí otro año con nosotros. Y a todos ustedes, pues que vayan ya preparando el rocío desde el punto de vista material y desde el espiritual. Porque también hay que ir allí con ganas de estar con la Virgen de vez en cuando. Claro. No solo para beber copas. Hasta la próxima semana, muy buenas noches y que disfruten ustedes.